Corrado Malanga, en su trabajo con los abducidos, descubrió que no todos los humanos tienen ánima. Eso fue revolucionario, pues era como decir que algunos humanos eran más completos que otros. No disponer de ánima es como ser un subhumano, antropoide. El profesor calcula que aproximadamente un 80% de la población mundial carece de ánima. Este dato es interesante, pues ese porcentaje es casi el mismo que el de aquellas personas que, luego de pasar por una muerte clínica, afirman no haber tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Será necesario tener ánima para tener una SM? En mi libro Los Desalmados hablo extensamente de este 80% de la población que, pese a ser considerados humanos, están lejos de merecer este calificativo. Os recomiendo que leáis ese libro. Los espíritus que están emparejados con un ánima tienen la ventaja de poder vivir muchas vidas y viajar por el universo entero, pues disponen de una fuente ilimitada de energía. Es como viajar en auto con el camión de cisterna al lado. Al disponer de ánima no están limitados a vivir dentro de una franja de frecuencia física determinada. La mayoría de los humanos carecen del componente anímico y eso los obliga, cuando acaban su existencia material, a permanecer viviendo para siempre en las inmediaciones del plano físico. Ese lugar de baja densidad se le conoce como plano astral o inframundo. El plano astral está lleno de espíritus y uno los puede invocar en las sesiones de Ouija, en un ritual de chamanismo, en una práctica de brujería, de Reiki y hasta en los sueños. En el plano astral los espíritus están en una muy mala situación, pues no disponen de un cuerpo orgánico para proveerse de energía de la misma manera que lo hacían cuando tenían su existencia en la Tierra. Los espíritus que tienen ánima no necesitan traficar con la energía. Pueden cambiar su nivel de frecuencia y viajar a otros planos dimensionales. Dado que tienen ánima, pueden destruir, con la ayuda de esta, a cualquier espíritu demoníaco que se les cruce en el camino. En las hipnosis de Corrado Malanga, el abducido utiliza el poder de ánima para aniquilar a cualquier parásito molesto, ver Alien Secretrex 2 del mismo autor. Estos parásitos astrales no siempre son alienígenas o demonios, a veces suelen ser espíritus de humanos desencarnados, como bien ha sido revelado en muchas hipnosis y posesiones demoníacas. Ánima también puede eliminarlos. Esto me ha llevado a pensar que ánima, si se lo propusiera, podría aniquilar el espíritu de cualquier ser humano desalmado, tanto desencarnado como encarnado. Por experiencia propia sé que estos espíritus de la élite, mientras viven corporizados en la Tierra, resultan difíciles de eliminar. Sospecho que esto se debe a que están protegidos por los alienígenas o algún contrato kármico que hemos firmado antes de encarnar. Pero cuando estos elitistas desencarnan, ya no les sirven a los fines de los alienígenas, además de que en el plano astral los contratos kármicos ya no tienen efecto. Acabada la existencia física estamos libres de reanudar nuestros contratos o no y de vengarnos de quienes queramos. Allí recuperamos nuestro poder. Por lo tanto tenemos vía libre para, si contamos con ánima, vengarnos de los expoderosos haciéndoles pagar todos los males que han hecho en la tierra, como bien se relata en el mito de la diosa Kali, torturándolos y luego quemándolos como hacemos con los Lux o los lagartos en las sesiones de hipnosis. De hecho que ya lo podemos hacer, pues, como se verá, el tiempo no es real, vivimos en un presente continuo y somos seres multidimensionales. Las matricas que acompañan a la diosa Kali no son otra cosa que fractales de ánima que han adquirido el conocimiento de sí mismas y han decidido destruir el mundo creado por los arcontes. Esta destrucción implica la aniquilación de millones de espíritus humanos desalmados. Es duro, pero así debe ser. En una entrevista, Corrado Malanga reconoció que un humano sin ánima es lo mismo que un alienígena.